Imagina despertar un día cualquiera, pero en el año 1320. Nada de despertador, desayuno caliente o mensajes en tu celular. Despiertas con el canto de un gallo, en una casa de barro y madera, en una cama de paja, con frío y hambre. Tu madre te sacude y dice, «Arriba, hoy hay que cosechar». Así comenzaba la rutina de millones de adolescentes en la Edad Media. Y no importa si tenías 12, 13 o 14 años, para el mundo medieval ya eras casi adulto. Hoy te voy a llevar a un viaje al pasado, no para hablar de reyes ni batallas, sino de los verdaderos olvidados de la historia, los adolescentes. Aquellos jóvenes que vivieron entre guerras, pestes, creencias religiosas extremas y trabajo duro. Los que nunca escribieron libros, pero cuya vida nos habla de una época brutal, fascinante y mucho más compleja de lo que imaginas. Prepárate, porque esto no es lo que te contaron en el colegio. La palabra adolescente no existía como la entendemos hoy. O eras niño, o eras adulto. A los 7 años, dejabas de ser un niño inocente y pasabas a ser útil. Útil para trabajar, para servir, para aprender un oficio, o para ser casado si eras mujer. En muchas zonas, la edad legal para el matrimonio era 12 años para ellas y 14 para ellos. Aunque hoy nos parezca impensable, en esa época era común. ¿Por qué? Porque la vida era corta, muy corta. La esperanza de vida rondaba los 35 años, y eso si tenías suerte. Muchas personas morían antes de los 20, así que todo comenzaba temprano. Tu futuro dependía de tu nacimiento. ¿Naciste en una familia campesina? Bienvenido al campo, al lodo, a las enfermedades y al trabajo desde que podías cargar una herramienta. A los 10 años ya sabías sembrar, cosechar, hacer pan y cuidar animales. Muchos adolescentes trabajaban más de 10 horas al día, sin descanso los domingos. ¿Naciste en la nobleza? Felicidades. Tu vida sería distinta, aunque tampoco tan libre. Los varones eran enviados como pajes a los castillos de otros señores feudales. A los 14 se convertían en escuderos. Aprendían a montar a caballo, usar la lanza y la espada y a comportarse como futuros caballeros. Las mujeres nobles, por su parte, eran educadas en música, lectura básica, costura y protocolo de corte. Pero desde pequeñas sabían que su función sería política, casarse con el hijo del señor de al lado para sellar alianzas. No elegías tu vida, te la imponían. La educación y la religión. La educación formal estaba reservada a pocos. Solo el 5% de la población sabía leer o escribir, y la mayoría de ellos eran hombres que se preparaban para el sacerdocio. ¿Querías aprender? Tenías 2 opciones: ser rico o entrar a un monasterio. Los adolescentes que se convertían en monjes o novicios vivían en silencio, oraban varias veces al día, copiaban manuscritos y seguían reglas estrictas. No había espacio para el ocio ni para cuestionar. La obediencia era ley, y es que la religión lo marcaba todo. La culpa, el pecado, el miedo al infierno eran parte de la vida diaria. Imagina tener 13 años y pensar que una mala acción podía condenarte por toda la eternidad. En las ciudades, muchos adolescentes eran enviados a vivir como aprendices. Desde los 10 o 12 años, dejaban su casa para trabajar en talleres de carpinteros, herreros, sastres, panaderos o zapateros. Vivían con el maestro artesano, recibían comida, techo y aprendizaje, pero no salario. Después de varios años podían convertirse en oficiales y luego en maestros. Era un camino largo, duro, pero estable, si sobrevivías. Los gremios regulaban todo: cuánto podías cobrar, cuándo podías independizarte y hasta qué diseños podías usar. Tu adolescencia era una preparación constante para producir, servir y obedecer. Ser un caballero no era tan épico. ¿Recuerdas las películas de caballeros valientes con armadura brillante? Bueno, la realidad era más dura. El entrenamiento de un joven noble era físico, brutal y muchas veces violento. Aprendías a matar con lanza, espada y cuchillo. A los 14 ya participabas en batallas menores, torneos o cazas. Tu vida podía terminar antes de ser armado caballero. Pero si sobrevivías, tenías un título, honor,
y la posibilidad de convertirte en un símbolo o en carne de cañón. ¿Y el tiempo libre? Sí, los adolescentes también se divertían. Jugaban con dados, tabas, muñecos de trapo, a empujar aros de madera. En las ferias había música, bailes, cuentacuentos y comida especial. En algunas fiestas los jóvenes incluso podían cortejar, hablar con el sexo opuesto y soñar con algo de libertad. Pero no te engañes, la diversión no era diaria. La mayoría del tiempo se vivía para trabajar o para sobrevivir. Ser adolescente en la Edad Media era un riesgo permanente. La peste negra arrasó con un tercio de Europa en el siglo XIV. La mayoría de las enfermedades no tenía cura. La higiene era escasa. El agua podía estar contaminada. Una simple infección podía matarte. Y si desobedecías a la autoridad, ya fuera el señor feudal, un sacerdote o un padre de familia, el castigo podía ser brutal. Azotes, humillación pública, amputaciones o la muerte. Los jóvenes vivían con miedo a la enfermedad, al pecado, a la guerra, a la autoridad. Pero no todos aceptaban su destino. Algunos adolescentes se escapaban de casa, se unían a bandas de bandidos, a ejércitos mercenarios o vagaban de pueblo en pueblo como juglares o curanderos. Otros, muy pocos, lograban entrar a las primeras universidades como las de Bolonia, París o Oxford. Allí, a veces desde los 14 años, los jóvenes debatían sobre filosofía, leyes, teología. Hoy, cuando pensamos en la adolescencia, pensamos en una etapa de libertad, de búsqueda personal, de formación. Pero en la Edad Media, ser joven era ser funcional. No eras alguien en formación, ya eras alguien en servicio. Y sin embargo, incluso entre la pobreza, el miedo y la rigidez, los adolescentes soñaban con amor, con aventura, con conocimiento, con justicia. Y quizás eso es lo único que nunca cambia con los siglos. ¿Te imaginas haber vivido tu adolescencia en el año 1300? ¿Habrías sido campesino, noble, aprendiz o rebelde? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este viaje por la historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que también ama aprender del pasado. Porque aquí, la historia nunca deja de sorprender.